María Montoya, pertenezco a la UNAS, es el programa de modelación ambiental, evaluación final por proyecto. Debimos elegir un artículo científico, en esta ocasión elegí uno, llamado en inglés a Watershed Integrity Definition and Assessment Approach to Support Strategy Management of Watershed. En español, una definición de la integridad de las cuencas y una evaluación de la gestión estratégica para el manejo de las mismas. Como vemos aquí en la parte inicial, los autores del informe científico pertenecen a la Agencia Ambiental Nacional de los Estados Unidos y de la Universidad de Inglaterra. Primero que todo, es importante empezar con la definición de modelación, que es la frontera entre los sistemas y el mundo exterior, que se da en 4 pasos, que es la frontera, que es limitante o los parámetros que se manejan dentro de la evaluación, el ambiente, que es donde se da la interacción entre el ecosistema evaluado y los factores que lo alteran, la interfaz, que es donde se produce el intercambio de datos entre el sistema y el ecosistema, y los acontecimientos, que son los resultados valorativos de esa evaluación y que permiten a la gestión ambiental hacer cambios y tomar medidas al respecto. Pasemos ahora al problema. Estos investigadores han hallado la necesidad de crear una nueva evaluación más integral de las cuencas hidrológicas, basándose en que es necesario evaluar los factores de riesgo de forma individual y que se utilicen escalas de valoración más bajas, ya que las que se utilizan son muy altas y exceden la cuantificación de ciertos parámetros. En relación a la gestión ambiental, es necesario que este nuevo enfoque cubra el cuestionamiento acerca de qué nivel de integridad debe mantener cierto sistema para poder soportar y poder seguir con los servicios ecológicos que presta a la sociedad. La moderación ambiental, por lo tanto, tiene 2 puntos que debe cubrir. Debe cuantificar objetivamente las características de la cuenca hidrológica y ser capaz de medir los cambios en el tiempo y en el área geográfica de la cuenca hidrológica. Pasamos ahora a las hipótesis. Recordemos entonces el problema, que es la necesidad de crear un nuevo enfoque de evaluación. Las hipótesis son para poder cumplir con los 3 objetivos de la modelación, que son la integralidad respecto a la integralidad biológica, ecológica, de salud de la cuenca, de sostenibilidad y de recuperación de la misma. Hallar fuentes vitales de la cuenca que se convertirán en los parámetros de evaluación, y la integridad operativa, que hace relación a la acción antropogénica. La siguiente hipótesis es relacionada con los factores de riesgo, que son los que causan el índice de integridad de las cuencas hidrológicas. La tercera es la sustitución de escala por un área geográfica, es decir, que en vez de manejar escalas más altas se tienen en cuenta las áreas geográficas que manejan condiciones ambientales muy diferentes y alteran las cuencas hidrológicas. Y la definición conceptual de ciertos criterios que a veces son mal enfocados o mal comprendidos, como es la definición de cuenca hidrológica, que es un ecosistema que ofrece agua superficial a ciertas áreas o poblaciones. La capacidad de recuperación de un ecosistema, que es la cantidad de cambio que es capaz de soportar sin alterar los servicios ecosistémicos que presta la sociedad, y la salud de la cuenca, que son los niveles óptimos de ciertos parámetros, aún siendo afectado por la acción del hombre. Enfoquémonos ahora en el marco de modelación, que es lo que nos interesa. Este marco de modelación debe cumplir con el concepto de integridad de cuencas hidrológicas, es decir, identificar procesos y características donde ellos sean capaces de mantener los sistemas y servicios ecológicos que prestan a la sociedad, cambiar las escalas y la jerarquización para que sean más reales, porque cuando se manejan escalas muy altas
se manejan idealización de cuencas, sabiendo que todas las cuencas en el mundo han sido alteradas de alguna manera, cambiando el área geográfica, haciéndola parte de las funciones y de los factores de riesgo, y mostrando primero que las funciones son afectadas por factores. ¿Cuáles son las funciones vitales de las cuencas hidrológicas? La regulación hidrológica, la regulación química del agua, la regulación de sedimento, la regulación de temperatura, la provisión de hábitat y la conectividad hidrológica. Y los factores van en función a la acción del hombre, generalmente infraestructura como embalses o diques y toda la contaminación que esto le puede causar a la cuenca hidrológica. Respecto a la programación, tenemos acá dos ecuaciones, bueno, 7 ecuaciones, pero la principal en la que se basa todo el estudio ecológico es el producto de la multiplicación de las funciones antes mencionadas. Se maneja como producto porque tiene la posibilidad de dar 0, es decir, que una de las funciones puede ser valorada como 0 dependiendo de la intervención que haya tenido el hombre en ella, y es cuando se puede notar la pérdida o la degradación de la misma. La segunda es cuando un solo factor de riesgo afectó una sola función, y de la tercera hacia adelante es cuando varios factores de riesgo han afectado varias funciones. Tenemos acá un esquema básico de toda la programación. Tenemos integridad de la cuenca hidrológica, que va en función de las funciones y los factores. Las funciones, las que mencionamos para formar la ecuación primera, y los factores, que son las acciones antropogénicas. Todo esto forma la modelación que da como resultado estas 7 ecuaciones en las que se basa el nuevo sistema evaluativo de cuencas hidrológicas pensado por estos investigadores. ¿Cuáles son las ventajas? Que se manejan 160 alternativas en la versión Plus número 2 de interacción entre factores y funciones, y la desventaja es que se siguen manejando sistemas de referencia muy degradados. En conclusión, lo que necesitamos es que la lógica de modelación vaya más acorde a la lógica natural, es decir, que se pueda trabajar sobre datos más específicos, más exactos y más verídicos de las cuencas hidrológicas, y que no se idealicen, porque los resultados van a verse alterados y por lo tanto las estrategias de los gobiernos o las empresas respecto a la alteración que causan en los sistemas ecológicos no van a ser precisas y no van a dar ningún resultado respecto a la conservación del medio ambiente. Es importante tomar la acción antropogénica como el punto clave para la conservación de cualquier ecosistema. En este caso pues hablamos de las cuencas hidrológicas, pero es a partir de ello que se basa la degradación de las mismas. Conservar el área de homeostasis es de suma importancia para cualquier ecosistema. En el caso de las cuencas hidrológicas son las que garantizan la recuperación a esas alteraciones naturales que se dan en cualquier medio ambiente a través del tiempo. Y trabajar sobre supuestos predecibles, lo que decíamos anteriormente. ¿Cuáles son los supuestos predecibles? Pues es la acción del hombre. En conclusión, pues estoy de acuerdo con el enfoque que ha asumido estos investigadores. Me parece que se puede mejorar en relación a que no se debe ir en función de los parámetros de referencia que tengan menos degradación. Se debe ir en función de los parámetros que tengan mayor degradación para poder hallar como el punto crítico que puede soportar cada cuenca hidrológica, y a partir de ello poder formar medidas ambientales que puedan conservar este medio. Muchas gracias.